Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las maneras de cómo tener buenos sobrecalentamientos en equipos de refrigeración y climatización. Antes de comenzar a entrar en detalle en este video, vamos a ver las ventajas de tener un adecuado sobrecalentamiento, entre las cuales se tiene que se impide la llegada de refrigerante líquido al compresor y además incrementa el COP del sistema. Y entre las desventajas de un excesivo sobrecalentamiento tenemos reducción de la eficiencia volumétrica del compresor, incrementar la temperatura de descarga del compresor, reducir el enfriamiento del sistema, reduce el flujo másico del equipo o sistema, reduce la eficiencia del sistema y hay posibilidad de degradación del aceite del sistema, entre otras desventajas de un excesivo sobrecalentamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede acá en nuestro diagrama de Mollier. Observemos este ciclo que tenemos aquí, véanlo, observen, en el punto G sería la entrada de refrigerante al compresor y el punto A la descarga. Entonces, cuando hay sobrecalentamientos excesivos, vamos a ver qué es lo que sucede. El punto G se me va a desplazar hacia la derecha, con lo cual se me va a incrementar la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor, aquí en el punto H, y obviamente se me va a incrementar la temperatura de descarga del compresor. Veanlo aquí, es decir, en este momento sería el punto I, y obviamente esto también me va a afectar su enfriamiento del equipo. Entonces, estas son una de las consecuencias de tener altos sobrecalentamientos en el sistema. Por tanto, vamos a ver la manera de cómo mantener estos controlados en unos niveles aceptables donde tengamos una eficiencia alta de nuestro equipo. Ahora vamos a ver cómo tenemos un buen sobrecalentamiento en mi sistema o equipo. Una de las primeras acciones que debemos tener en cuenta es que debemos hacer los respectivos ajustes de flujo en la válvula de expansión termostática. Entonces esto lo hacemos ajustando correctamente el tornillo de regulación o en las válvulas electrónicas haciendo los ajustes correspondientes en los parámetros establecidos por el fabricante. Entonces con esta acción lo que se pretende es tener un adecuado flujo que mantenga prácticamente lleno aquí al evaporador y podemos aprovechar el calor latente del mismo, de manera que tengamos a la salida un vapor de tipo sobrecalentado, pero con unos niveles bajos de sobrecalentamiento y que siga su destino hacia el compresor. La siguiente acción que debemos realizar consiste en mantener los evaporadores limpios. En este caso aquí tenemos una fotografía donde tenemos un evaporador prácticamente obstruido, ¿cierto? No está limpio, vean todo lo que hay aquí. Esto es un evaporador de un aire acondicionado y con estas acciones lo que se pretende es mantener el adecuado flujo de aire por el evaporador, lo cual me asegura una adecuada absorción de calor y por tanto un adecuado sobrecalentamiento. Recordemos que cuando tenemos los evaporadores obstruidos, entonces me va a limitar la transferencia de calor del medio o ambiente al refrigerante y esto me va a producir sobrecalentamientos bastante bajos, inclusive del orden de cero, y va a afectarme obviamente la eficiencia del sistema. La otra acción que debemos tener en cuenta es mantener los ventiladores de evaporador en buen estado de operación, que tengan sus velocidades adecuadas, que no estén apagados, que no estén girando a baja RPM, porque me va a pasar lo mismo que el efecto anterior. Obviamente me va a afectar el flujo de aire que va a estar en el evaporador, me va a reducir la cantidad de calor que va a absorber el refrigerante y por ende me va a reducir la eficiencia del sistema. Entonces estos ventiladores con malas RPM o dañados simplemente me van a hacer que el sobrecalentamiento sea bastante bajo y me va a afectar la eficiencia del sistema porque no voy a absorber muy poco calor de recinto. La siguiente recomendación que debemos hacer es mantener unos buenos niveles de ventilación en los evaporadores, en el sentido que no vamos a colocar obstrucciones u obstáculos en el flujo de aire, porque muchas veces aquí vemos un ejemplo de un cuarto frío donde están despejados prácticamente toda la zona, pero hay situaciones en las cuales colocamos carga hasta en el techo. Entonces esa carga en el techo simplemente va a hacer
que la circulación sea lo mínimo posible y por tanto la absorción de calor va a ser mínima y me va a afectar también el rendimiento del sistema. Entonces la idea es que tengamos los evaporadores despejados para que puedan ellos hacer la recirculación adecuada dentro del recinto o espacio refrigerado, y con eso vamos a mantener los sobrecalentamientos en unos niveles óptimos. La siguiente recomendación consiste en el uso de intercambiadores de calor. Estos accesorios no solamente me aseguran un sobrecalentamiento adecuado, sino que también me tiene un efecto muy beneficioso que tiene que ver con que me van a aumentar los enfriamientos adicional de refrigerante antes de llegar a la válvula o elemento de expansión. Entonces son elementos mecánicos los cuales me incrementan la eficiencia de un sistema, puede ser de un 5 hasta un 10% dependiendo el equipo o la situación donde estén ubicados. Vamos a ver unos ejemplos donde ellos están colocados. Bien, antes de ello vamos a ver qué es lo que realmente hace un intercambiador. En este caso vamos a ver aquí que tengo un intercambiador de placas. En esta simulación vamos a darnos cuenta que el punto A sale del condensador y el refrigerante sufre un enfriamiento antes de llegar a la válvula en el punto B. Vean el enfriamiento del A al punto B y simplemente pierde calor. ¿Por qué? Porque ese calor lo gana el refrigerante que viene del evaporador en el punto C y que va al punto D. Entonces aquí tenemos el intercambiador de calor. Entonces con esta acción simplemente ganamos aquí en su enfriamiento y tenemos una ganancia de efecto refrigerante que vamos a ver aquí a continuación. Y al mismo tiempo vamos a tener un sobrecalentamiento de refrigerante que viene del evaporador en el punto C, veanlo aquí, y que va con destino al compresor en el punto D, y lo vamos a observar aquí en esta parte del diagrama. Correcto, aquí tenemos la ganancia de sobrecalentamiento y aquí tenemos la salida de refrigerante en el compresor. Hay que tener en cuenta que estos intercambiadores me permiten a mí trabajar con sobrecalentamientos bajos sin ningún inconveniente. ¿Por qué razón? Porque ellos van a asegurar una ganancia en sobrecalentamiento y lo más importante, que tenemos un enfriamiento adicional en mi equipo, por tanto hay un incremento de la eficiencia del mismo. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos un intercambiador de tubos donde está conectado en este sistema. Ven aquí que aquí viene el refrigerante que viene del evaporador, observenlo acá, que es el que va a enfriar el refrigerante líquido a alta presión que viene de recibidor de líquido con destino a la válvula. Correcto, aquí tenemos otro ejemplo, este caso un intercambiador de placas que prácticamente va a ser lo mismo, ¿cierto? En este caso una simulación de un equipo para CO2 para que vean los usos. La siguiente recomendación, y una de las más importantes, tiene que ver con colocar y mantener aislamiento en las tuberías de baja presión, porque son las que tienen baja temperatura. En este caso la tubería de succión. Entonces podemos ver en esta fotografía donde tenemos, vean, aislamientos en las tuberías de baja presión de succión, que son las que retornan al compresor para hacer el procedimiento. Con esta acción lo que estamos es limitando la entrada de calor del ambiente hacia el refrigerante que nos viene ya de los evaporadores con destino al compresor, y por tanto estamos bajando o minimizando el valor del enfriamiento ambiental o de la línea de succión, que ese calor simplemente es el que nos va a causar muchos problemas porque nos va a reducir mucho la eficiencia volumétrica y hay que tenerlo controlado lo más posible. Bien, en este caso vamos a ver un ejemplo de lo que sucede con la absorción de calor en la tubería de succión. En este caso observen aquí que a pesar de que tenemos un sobrecalentamiento bastante adecuado en el evaporador, resulta y acontece que la tubería, en este caso por estar sin protecciones, vamos a tener una absorción de calor bastante drástica en la tubería de succión, lo cual va a hacer que la temperatura de entrada de refrigerante al compresor sea alta aquí en el punto E, y por tal razón la descarga del compresor sea bastante alta en el punto F, como estamos viendo aquí. Entonces cuando colocamos los aislamientos, aquí en este caso vamos a colocar un aislamiento en la tubería, lo que vamos a hacer es que vamos a correr ese punto E, ¿cierto? Vamos a verlo cómo se corre ahora.
miremoslo aquí, hacia la izquierda, veámoslo acá, reduciendo su temperatura, y por ende me reduce la temperatura de descarga del compresor, con lo cual estoy ganando muchos beneficios en mi sistema. Muchas gracias y nos vemos en otro video.